¿Qué tal? ¿Cómo está? Sea usted bienvenido a una emisión más de Universo Laboral. Como usted ya sabe, Universo Laboral es una producción de abogados laboralistas del estado de Michoacán y el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. El día de hoy tenemos a un invitado bien especial. Él ya ha estado con nosotros en programas anteriores y además es miembro de nuestra asociación, pero viene acá para platicarnos de un tema muy interesante. Estaremos hablando sobre la conciliación prejudicial en el nuevo sistema de justicia laboral. Para moderar la mesa, el maestro Luis Fernando Rodríguez Vera, con el cual nos quedamos ahora. Adelante, maestro, por favor. Muchas gracias, maestra. Pues darle la más cordial bienvenida a esta nueva misión de Universo Laboral, que es un espacio que nos permite transmitir el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, a quien le damos las gracias por este gran programa que nos permite permear en la sociedad, un programa informativo que tiene esa finalidad y a su vez pues dar a conocer distintos tópicos del mundo de trabajo. Agradecerle al abogado laboralista del estado de Michoacán, que tengo el alto honor de representar, pues también darle la más cordial bienvenida a esta nueva misión. Está con nosotros el maestro Mariano Zúñiga Suárez, quien es un prominente abogado, litigante, profesor universitario, y que bueno, pues también forma parte de nuestra Asociación de Abogados Laboralistas. Es licenciado en Derecho por la Universidad Justo Sierra de Río Verde, San Luis Potosí, maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Marista de San Luis, maestría en Negociación y Mediación por el Instituto de Mediación de México, en Hermosillo, Sonora, maestría en Derecho Laboral por el INDEPAC Querétaro, docente capacitador en el nuevo sistema de justicia laboral, en el Centro de Conciliación del Estado de Zacatecas y Centro de Conciliación del Estado de Chiapas. Auxiliar subprocurador de trabajo en la zona media del estado de San Luis Potosí, abogado litigante en Morales y Morales, consultores jurídicos de Río Verde, San Luis Potosí, y actualmente es docente en la Universidad Autónoma de Querétaro, Campus Jalpan, y Universidad Justo Sierra de Río Verde, San Luis Potosí. Conciliador laboral certificado por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. Y pues, Mariano, bienvenido. Hoy es un gran tema que vamos a tratar. Sabemos que viene la implementación de una gran reforma al nuevo sistema de justicia de trabajo en nuestro país, en el cual, bueno, ya su primera fase, entraron 7 estados en lo local, el 18 de noviembre de 2020 y en 3 estados que recientemente han iniciado actividades el pasado 3 de noviembre, para un total de 21 estados que ya comienzan con esta nueva modalidad. Pero, Mariano, en sí, ¿qué significa la conciliación? ¿Podrías explicarle aquí a nuestro auditorio en qué consiste, cuál es el objeto? Con todo gusto, maestro. De antemano, muchísimas gracias. Gracias nuevamente por la oportunidad de estar en las emisiones en las que le damos a conocer al público pues los avances de la conciliación en nuestro país y en especial en este sistema de justicia laboral que, como ya lo mencionabas, ya dio inicio en varios estados. De los más cercanos a que dio inicio, pues estamos en el estado de Querétaro y los demás 12 estados que mencionabas por ahí. ¿Qué entenderíamos primeramente para efectos de poder entender por qué conciliar, por qué la conciliación como medio alterno? Primero, porque ya está señalado como un medio alterno desde la propia Constitución, artículo 17 constitucional, y en el 123, donde viene toda la cuestión de donde se desprende la Ley Federal del Trabajo. Esta nueva reforma da como consecuencia y resultado de la misma hacer uso de la conciliación como un medio alterno de solución de conflictos. ¿Qué tipo de conflictos? Conflictos laborales. ¿Entre quién? Entre el trabajador y la parte empleadora. Utilizar la conciliación es que a través de un conciliador o persona imparcial en ese procedimiento, trabaje con las partes en la búsqueda y solución efectiva
de una solución al conflicto que presenta, ya sea el trabajador o ya sea el empleador. ¿Para beneficio de quién? De ambos, en la construcción de una solución efectiva a eso que están planteando ellos. ¿Cómo? A través de que el conciliador participe en ayudarles a buscar soluciones efectivas. Obviamente, las propuestas que haga el conciliador no son vinculantes, porque es aplicando el principio de buena fe y voluntariedad, son las partes las que tendrían que decidir en qué momento vamos a hacer un acuerdo y bajo qué contexto y bajo qué cláusulas, ¿sí? Pero el conciliador como tal, haciendo uso de la conciliación, únicamente es como ese tercer ente que les va a ayudar a los dos a buscar una solución efectiva de su conflicto. Muy bien, maestro. Para los teóricos de los medios alternativos de solución de controversias, pues nos hablan de 4 figuras en las cuales es susceptible de resolver los conflictos. Uno de ellos, pues, es la negociación, donde no se requiere la presencia de un tercero. El arbitraje, donde, bueno, pues ya el árbitro tiene que recibir pruebas para resolver mediante un laudo. Tenemos la mediación, que también es la intervención de un tercero, pero que no hace propuestas de negociación. Y por otro lado tenemos la conciliación. Entonces, estos teóricos luego nos manejan que estos medios alternos de solución de controversias deben de ser de manera voluntaria. Es decir, no hay forma de que sea forzoso el someterse a estos medios alternativos de solución de controversias si no es con la voluntad de las partes. ¿Cómo está sujeto ahora este nuevo sistema que, bueno, pues nos hablan de una conciliación previa y obligatoria? Entonces, ya no estamos en el mismo entendido de que tiene que ser voluntario. Aquí hay 2 cuestiones que hay que dejar bien claro. La conciliación, como lo señala la propia legislación, es obligatoria, mas no así conciliar. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes que agotar el procedimiento y una vez yendo a la conciliación vas a decidir si este procedimiento es el que te beneficia, si este procedimiento es el que quieres concluir con el conflicto que estás presentando y si no, pasarte posteriormente a un tribunal, pero sí pasar por este filtro para ver si el conflicto que están manejando puede tener solución en esta etapa precisamente. O sea, no es obligatorio el llegar al convenio forzosamente, no, sino que no, eso no. digamos que es un primer encuentro entre el trabajador con su empleador, en el cual, pues bueno, pues se van a escuchar, se van a tratar de cómo resolver el conflicto a través de un posible convenio. Pero entonces este convenio no va a ser obligatorio, Mariano. Obvio que es obligatorio porque las partes al llegar a algún acuerdo, las cláusulas en el mismo, se entiende que están siendo obligadas las dos a cumplir con lo que ellos están estableciendo. ¿Qué pasa en el contexto? Pongamos, tú tienes que asistir a la conciliación porque es obligatoria, pero tienes la obligación de asistir para que conozcas el procedimiento. Ya si dentro del procedimiento las propuestas o medidas alternas que están planteando las partes no son viables para una de las partes, pues va a decidir y va a decir, esto a mí no me conviene, no estoy de acuerdo. Entonces, la autoridad tendría la obligación de entregarle su constancia de no conciliación y dejarle a salvo sus derechos para que los haga valer ya en otra instancia, ya no en el centro de conciliación laboral. Pero si fuera la situación diversa a que nos pudiéramos entender mediante un acuerdo, mediante un convenio respectivo, las cláusulas establecidas en el mismo deberían de respetarse. ¿Por qué? Porque este convenio alcanza la cuestión de cosa juzgada. ¿Qué quiere decir esto? Si no se alcanza a cumplimentar en esta etapa, un juez de lo laboral tendría que ejecutarlo para hacerlo valer. ¿Vale? Ah, excelente. Pues fíjate qué interesante. Pero bueno, vamos a nuestra primera pausa y continuaremos con este tema que pues realmente es muy relevante y de actualidad. Gracias. Muchas gracias, maestro. Gracias, maestro Mariano, también. Pues antes de irnos a la pausa, le quiero recordar nuestras redes sociales, Asociación de Laboralistas del Estado de Michoacán, en Facebook, Sistema Michoacano de Radio y Televisión y Universo Laboral TV.
No tardamos nada, quédese donde está. Gracias por seguir con nosotros en Universo Laboral. El día de hoy estamos abordando un tema sumamente interesante y nuestro invitado del día de hoy domina por completo esta materia, la conciliación prejudicial en el nuevo sistema de justicia laboral. Moderando nuestra mesa el maestro Luis Fernando Rodríguez Vera. Adelante, maestro, por favor. Muchas gracias, maestra. Y bueno, pues aquí tendremos que dilucidar la cuestión del convenio, maestro. Entonces, una autoridad administrativa como es el Centro Estatal o en su caso el Federal de Conciliación y Registro Laboral, podrán celebrar estos convenios y elevarlos a la categoría de cosa juzgada que tú mencionas. Efectivamente, así lo señala la propia ley. ¿Qué quiere decir con esto? Que los conciliadores de los centros, tanto locales como el federal, en aquellos estados donde ya se implementó la reforma, estos conciliadores tienen fe pública. Tienen fe pública, tienen esa facultad de hacer válidos los acuerdos a los que lleguen las partes, y si en su momento ese convenio llegara a fallar por alguna de las partes, ese trabajador o ese empleador al que no le alcancen o no le cumplan las cláusulas del convenio, tiene todo el derecho de ir a hacerlas valer a un tribunal laboral, donde tendría que ejecutar ya los acuerdos que están incumplidos en ese convenio. Es decir, esta ejecución no sería por parte del propio centro. No. El cumplimentar o hacer que se haga efectivo los acuerdos que se tomaron en ese convenio y que una de las partes incumplió. Efectivamente, ¿por qué? ¿Por qué razón no se cumple en el centro? Porque el centro como tal es un ente administrativo, es un ente en el que las partes bajo la buena fe y la voluntariedad como principios, ejes rectores en este nuevo sistema de justicia laboral, ellos mismos están poniendo solución al conflicto, ellos mismos están tratando de que con el tercero neutral, que es el conciliador, si bien es cierto, pudo haber hecho explicaciones de los alcances del convenio, no tiene la facultad para poderlo ejecutar. ¿Por qué? Porque ahí ya estamos hablando de actos jurisdiccionales, de actos donde el juez debe de determinar, donde yo como trabajador tendría que llevarle mi convenio para que él tome las medidas pertinentes, poderlo ejecutar si se trata de una ejecución, ¿a través de quién? A través de un notificador. Reclamen las prestaciones que están pendientes, y si no, la facultad del tribunal es embargar bienes para poder cumplir con esa obligación que quedó pendiente. Vaya, todo un proceso que se tiene que cumplir, pero entonces las partes pueden pactar de cualquier forma el clausulado. Es decir, si a un trabajador se le acepta pagar una indemnización constitucional, se le acepta pagar prestaciones que se le adeudan, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, etcétera, puede pactarse a futuro parcialidades, o esto queda sujeto a que las partes determinen en qué condiciones van a convenir. Precisamente ese es un tema en el que siempre se les va a invitar a las partes a que tomen en consideración qué cantidades son, y si hay la posibilidad de que estas cantidades sean a plazos también para equilibrar la balanza de la economía de las partes, pudieran señalarse parcialidades dentro de los convenios. Cuando son cantidades muy pequeñas, hay determinaciones internas de los centros de que se cumplan a cabalidad en tiempos muy cortos. Cuando estamos hablando de cantidades fuertes de dinero, pudiera haber un plazo mucho mayor para poder establecer los pagos de esta naturaleza. Aquí hay algo bien importante. Cuando son empresas grandes,
que son liquidaciones grandes las que se hacen, hay un poco más de consideración. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cantidades arriba de 100,000 pesos, de cantidades arriba de 300,000 pesos, que he visto ya convenios de esa naturaleza. Pero supongamos, si no es por hacer menos este trabajo, el trabajo, por ejemplo, de un albañil, el trabajo, por ejemplo, de una trabajadora del hogar, que a lo mejor dentro de la cuantificación salgan prestaciones o una cuantificación de entre 10,000 y 20,000 pesos, pues no le vamos a permitir que en medio año la pague. ¿Por qué razón? Porque son cantidades un poco más considerables que en poco tiempo, si las partes así lo establecen, pudieran llegar a algún acuerdo satisfactorio. Y algo bien importante que mencionabas de las prestaciones que son por ley. Nosotros sí tenemos la facultad de garantizar que no se estén vulnerando derechos, que dentro del finiquito se le esté entregando lo que por ley le corresponde a ese trabajador y que no le estén dando menos de lo que le corresponde. Donde sí pudiera haber un equilibrio ya de cantidades en la cuestión, por ejemplo, de una indemnización constitucional. ¿Por qué? Porque en una etapa de conciliación prejudicial obligatoria, todavía ni el trabajador ni el empleador tienen la razón respecto a lo que mencionan ambos en el conflicto. ¿Qué tendrían que agotar? Tendrían que agotar un procedimiento jurisdiccional a través de una acción intentada en un tribunal. ¿Para qué? Para que un juez sea el que ya defina quién tiene la razón en esa acción intentada. Pero en esta etapa de la conciliación queda a la par poder equilibrar esas cantidades en cuanto a la indemnización constitucional y sean las dos partes las que lleguen a un punto de equilibrio donde puedan establecer un acuerdo satisfactorio para los dos. Oye, y la expertise que has tenido en relación con estos centros de conciliación, tanto en San Luis Potosí como en Querétaro, ¿les han fijado parámetros de cuáles son los mínimos que se tienen que manejar? Es decir, cuando actualmente vamos a una junta, decimos que los arreglos de junta siempre son 45 días de indemnización, es decir, al 50%, partes proporcionales de aguinaldo y vacaciones, y en el caso de que exista pues algún contrato colectivo donde tenga prestaciones extralegales o pactadas en el pacto colectivo, pues también se tengan que cubrir en los mismos términos. Ahora, tenemos en la operación cotidiana de estos centros cantidades o criterios que hayan fijado sobre cuáles van a ser los parámetros que se tienen que manejar. Digo, la práctica actualmente en las juntas, pues es la que te comento, ¿no? Partes proporcionales, aguinaldo, vacaciones y 45 días. ¿Qué es lo que normalmente todo litigante propone en el momento de la conciliación? Que bueno, pues sabemos que no se efectúa una conciliación adecuada y profesional como se espera que sí sea en estos centros que tienen que estar más profesionalizados. Entonces, nos gustaría que nos comentaras si existen estos criterios al regreso de la pausa, si nos haces el favor. Gracias, maestra. Así es, regresando de la pausa, seguiremos platicando con el maestro Mariano Zúñiga. Y usted no se mueva de donde está, que no tardamos nada. Gracias por seguir con nosotros en Universo Laboral. Antes de irnos a la pausa, nos estaba platicando el maestro Mariano sobre este tema de la conciliación y cuál es el modo en el que se está aplicando en los centros en los que él labora. Y bueno, también con los clientes con los que él convive. Vamos a regresar a la mesa que está moderando el maestro Luis Fernando Rodríguez Vera. Adelante, maestro, por favor. Muchas gracias. Y bien, entonces tenemos criterios
quién los impone o cómo es la operación para poder llegar a ese acercamiento entre las partes? Este es un tema bien importante que debemos de dialogar, maestro, porque aquí hay una situación bien importante. Sí le están dando la facultad a los centros de conciliación de que tengan sus reglamentos internos. Obviamente, cada clausulado de esos reglamentos tiene que estar apegado a la realidad de lo que establece la propia Ley Federal del Trabajo. Pero ¿cuál es la diferencia de lo que se llevaba a cabo, por ejemplo, en procuradurías, de lo que se llevaba a cabo, por ejemplo, en juntas de conciliación, con lo que se pretende que haga un conciliador especializado? Primero, que conozca los principios del sistema de justicia laboral actual. Que tenga muy en cuenta qué es la conciliación, porque como tú lo mencionabas, no solamente es conciliar. En ocasiones, y por experiencia ya dentro de los centros me ha tocado, que en ocasiones el conciliador ni siquiera va a participar. Las partes de manera directa se ponen de acuerdo. Muchas de las veces el conciliador ni va a tener que tocar temas en cuanto a balancear propuestas, en cuanto a balancear intereses primarios y secundarios. ¿Por qué? Porque las partes ya tienen bien definido qué es lo que quieren. Cuando participa el conciliador es cuando hay disparidad en el cálculo, por ejemplo, de las prestaciones, porque no se ponen de acuerdo con el salario diario, el empleador trae un salario integrado diferente al que trae el trabajador, no coincide el salario con el que lo tienen dado de alta en el seguro. Entonces ahí es donde entra uno a trabajar con ese equilibrio de salarios para poder establecer prestaciones que estén apegadas a una realidad de lo que ganaba el trabajador. Y nos vamos con el último salario que tenía y partiendo de ahí pudiéramos establecer cuáles son esos mínimos y cuáles son esos máximos que alcanzan las partes para poder establecer un acuerdo satisfactorio. Tiene que uno ser muy claro con ellos y comentarles cuáles son los alcances de cada una de las prestaciones, como tal, de manera general. Si el trabajador ya tiene dudas en lo particular, ¿qué tiene que hacer el conciliador? El conciliador no tiene que romper el principio de imparcialidad. En ese momento yo mando llamar al abogado de la Procuraduría o le doy oportunidad, si tiene abogado particular, de que en ese momento la asesore y yo suspendo lo que es la audiencia de conciliación y que le aclaren esas dudas que tiene el trabajador. ¿Por qué? Porque entonces si yo se las aclarara en ese momento de la audiencia, yo dejaría de ser imparcial. Hay que tener mucho cuidado con esa parte, porque las partes luego se van con esa idea o tienen esa perspectiva de que como conciliador estás cargado a uno de los lados y que era lo que los ciudadanos veían en las juntas de conciliación. Entonces, creo que con la aplicación de este principio de manera adecuada podemos hacer un trabajo muy eficiente y profesional en el que se vea la verdadera participación de un conciliador en la ayuda de las dos soluciones, tanto de A como de B. Oye, maestro, pero es decir, ¿puede entonces acudir a esa conciliación los apoderados de las partes de manera presencial? Porque bueno, cuando estás asesorando a un trabajador, finalmente le estás metiendo la idea o tratas de influir en su percepción de que, bueno, a ti se te debe de pagar una indemnización al 100% y tu salario diario integrado asciende a esta cantidad, donde a veces hasta se inflan las cantidades, los conceptos y demás. Y luego hay abogados que también no manejan las indemnizaciones, que no saben cuantificar y solamente a ojo de buen cubero, luego tienen la idea de que si no aceptas determinada cantidad, no concilies. Y los tienes ahí de manera presencial al apoderado de la parte actora y al apoderado de la parte demandada en su momento, pues, porque estamos en conciliación, todavía no pueden tener esa categoría, pero de las partes. Entonces, ¿tienen ese derecho de intervenir los abogados representantes de las partes? En la audiencia como tal, no, porque precisamente es eso, una audiencia de conciliación donde solamente los interesados, en este caso el trabajador o la parte empleadora, tendrían que estar participando. Por ejemplo, ¿en qué momento de una parte empleadora pudiera participar un abogado? Bueno, pues si acredita la personalidad como tal,
a través de poder notarial o a través de carta poder, que le estén dando esas facultades para poder comparecer y obligarse a hacer un pago en el momento en que así sucediera, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque hay facultades señaladas en un instrumento notarial, en una carta poder. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si el trabajador va con su abogado? Obviamente en una conciliación puede hacer uso de su representante, puede hacer uso de su abogado, pero no dentro de la audiencia de conciliación. Yo como conciliador, ¿qué tendría que hacer? Darte la oportunidad y darte ese derecho de que si tienes dudas, paro la conciliación. Las dudas que tenga, que te las aclare tu abogado, inclusive pueden hacer uso de la sala. ¿Por qué? Porque también ya les pronuncié de que hay un principio de confidencialidad, que todo lo que se hable dentro de este procedimiento de conciliación no podría tener ningún valor legal posteriormente en un tribunal. Entonces, si tú tienes la confianza de hablar en mi sala de conciliación como yo como conciliador, habla lo que tengas que hablar con el abogado, no hay ningún problema. Yo pido que la otra parte se salga o inclusive me salgo yo para que platiquen con más confianza y no hay ningún problema. La finalidad es que al trabajador se le aclaren las dudas respecto de las cuantificaciones que hace, porque tú mencionabas algo bien importante, maestro. Hay muchos abogados, y ya por experiencia te lo digo, que no han sido laboralistas y se quieren meter en este nuevo sistema. No es nada fácil. Es calcular prestaciones, es estar con la calculadora en la mano. Y no solamente la calculadora, porque muchas de las veces, y no me vas a dejar mentir, el trabajador muchas de las ocasiones no quiere dinero, quiere que se le resarce ese daño emocional que sufrió en una relación de trabajo. Sí, pues es que las relaciones de trabajo, pues finalmente, pues no dejan de ser relaciones humanas, que al salir ya del conflicto de la empresa, pues finalmente pues se tiene que acudir ante las instancias respectivas y muchas de las veces pues los trabajadores a veces resultan que salen dolidos porque tal vez lo corrieron muy feo, porque lo insultaron frente a todos, le imputaron alguna cuestión que les afecta en su honra, han sido discriminados. Es decir, puede haber varias hipótesis que finalmente es lo que llega a haber un conflicto en el ámbito de trabajo. Y que luego, al ser una cuestión humana, pues resulta que están muy dolidos, enojados, y en ocasiones hasta con una disculpa puede abonar un poco en ese sentido el conflicto. Entonces, creo que la labor de un conciliador pues es muy importante. Y bueno, vamos a continuar después de la pausa. Muchas gracias, maestro Luis Fernando. Antes de irnos a la pausa, le quiero recordar nuestras redes sociales: Asociación de Laboralistas del Estado de Michoacán, Sistema Michoacano de Radio y Televisión y Universo Laboral TV. No tardamos nada, quédese donde está. Continuamos en Universo Laboral, estamos hablando sobre la conciliación prejudicial del nuevo sistema de justicia laboral. Está con nosotros el maestro Mariano Zúñiga Suárez, que nos está platicando de cosas bien interesantes que es importante para todo trabajador y para todo patrón saber. Lleva a la mesa el maestro Luis Fernando Rodríguez Vera, al cual le cedo el uso de la voz. Adelante, maestro, por favor. Muchas gracias, maestra Carla. Oye, maestro, hablas de un tema también que es relevante, la cuestión de los datos o la información que se maneja en el momento en que llegan las partes, que debe ser tratada de manera confidencial. Pero ¿qué pasaría si a alguien se le ocurre grabarte con el celular y se puede tomar en cuenta ciertos detalles de esa charla, donde a lo mejor el empleador está reconociendo el despido o donde el propio trabajador reconoce una renuncia?
y que ese tipo de datos, esa grabación pueda ser susceptible de utilizarse ya en juicio. ¿Es susceptible de que pueda suceder esto? Por supuesto que va a ser susceptible. Yo te doy datos certeros de lo que ha ocurrido en el estado de Querétaro. Ya han querido grabar a los conciliadores, abogados que creen que, no sé si desconocen la ley o no sé si no conocen los alcances de esto, pero independientemente que te estén grabando o no, esta es una situación que no aplica por ningún motivo. Todo lo hablado dentro de la sala de conciliación puede ser utilizado posteriormente en un juicio, ni en pro ni en defensa de ninguna de las partes. ¿Por qué? Porque tenemos que darles ese equilibrio a los dos de poder establecer que están en el mismo piso. Que no hay beneficios para uno o para otro. Sí ha pasado y va a pasar en muchos estados. Yo no quiero decir que vaya a pasar en Michoacán, pero nos debemos de preparar para eso. ¿Y qué tiene que hacer el conciliador? El conciliador tiene que conocer el procedimiento de conciliación. ¿Para qué? Para que no lo vayan a agarrar de bajada en una situación de esta naturaleza. Porque hay abogados, tú no me vas a dejar mentir, hay abogados que tienen un colmillo muy largo y van a querer hacer caer a un conciliador. Aquí la situación es conocer los alcances de las funciones que tú estás desempeñando para siempre ser bien imparcial, siempre ser muy claro en lo que estás tratando y, como lo menciona la propia ley, en un lenguaje sencillo, donde la ciudadanía sea la que comprenda los alcances que tú le estás diciendo. Porque si hay abogados muy vivillos que se aprovechan de la situación de los trabajadores. Y algo que tengo que recalcar, en un procedimiento de conciliación es completamente gratuito para las partes, para los trabajadores, para los empleadores. Ahí no se les debe de cobrar ninguna emolusión, ningún costo. ¿Por qué? Porque son instituciones que están al servicio del Estado. Entonces, ¿es obligatorio entonces llevar abogado o puede acudir el trabajador de manera personal y directa, sin necesidad de llevar a algún auxiliar de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo o de la Defensoría de Oficio? Pueden acudir de manera personal, pueden acudir si desean con abogado, pueden acudir si desean sin abogado, pueden acudir si quieren con persona de confianza, pero en el momento, y eso el conciliador lo tiene que garantizar, en el momento en que el trabajador requiera de la asistencia legal, mandaríamos llamar al de la Procuraduría, o si lleva abogado particular, darle la oportunidad de que en ese momento le clarifique sus dudas, le vuelva a hacer los cálculos. ¿Para qué? Para no violentarle ese derecho a la debida defensa. Muy bien. Entonces también el conciliador debe estar preparado en saber hacer las indemnizaciones y cuantificaciones necesarias para que haga los cálculos necesarios. Efectivamente. Y luego, ¿qué pasa si luego se le pasa alguna cuantificación importante que tenía que integrar en el salario? Uy, es algo también muy complicado, porque antes de inclusive, como es un sistema electrónico el que, por ejemplo, se está manejando en algunos estados de la República, antes de darle clic de aceptar al convenio o a la acta de audiencia, tú tienes que revisar los alcances de tu convenio antes de imprimirlo, antes de formatearlo en ese formato dentro del sistema. Porque tú lo tendrías que revisar, preguntar a las partes si hay prestaciones, si el cálculo está bien hecho, si el salario es el real. ¿Por qué? Porque ya en la cuestión de calcular, pues sería ilógico que un conciliador especializado se estuviera equivocando en calcular prestaciones. ¿Por qué? Porque esa es su función. No solamente conocer la ley, sino saberlas calcular. Ya en la cuestión de que llegar a equivocar porque el salario es distinto, pues bueno, es el salario que me están dando las partes y con ese estamos calculando. Por eso es bien importante preguntarles a los dos, a ver, señores, ¿con cuál salario es con el que vamos a calcular las prestaciones que son por ley? Y de ahí poder establecer un rango en el que las prestaciones salgan acorde a las pretensiones que tienen las partes. Pero complejo, ¿no? Digo, de entrada, si las dos partes traen o tienen información diversa,
Por un lado, el trabajador pues tendrá a su alcance su recibo de nómina, donde tiene desglosadas todas las prestaciones mínimas de ley, que son el aguinaldo y vacaciones, prima vacacional en su caso, y además tiene desglosado todas sus prestaciones extralegales, vamos a manejarlas así. Y por otro lado, pues también el empleador pues pretenderá pagar menos, lo menos posible, que no le salga muy oneroso el pago por prestaciones que tiene que realizar ahí al momento. Entonces, y por otro lado tenemos el salario base de cotización, que también luego no es acorde con la realidad, porque bueno, pues suele pasar que luego los empleadores, algunos, no todos, pues tienen esa posibilidad de afiliar a sus trabajadores con el salario menor, y bueno, pues ya, ¿cómo llegar a ese acuerdo si no se tiene tan solo una paridad en el salario que realmente se percibe? Es lo que, pues parte de lo que consideramos que va a originar que haya más desacuerdos y qué es lo que puede suceder como motivos para continuar con el proceso ya en la vía judicial. Y bueno, pues ya lo del procedimiento, pues nos gustaría que ya lo pudieras explicar en el siguiente bloque que nos espera, después de la pausa. Muchas gracias, Claro que maestro. sí. Gracias, maestro Mariano. Al regreso de la pausa nos estará platicando sobre esta materia. Pero antes de irnos a la pausa, quiero recordarle las redes sociales y además las fechas y horas de transmisión. Nos encuentra todos los miércoles a las 9 de la noche y los sábados a las 4:30 de la tarde. Las redes sociales, Sistema Michoacano de Radio y Televisión, Universo Laboral TV y Asociación de Laboralistas del Estado de Michoacán. No tardamos nada. Gracias por seguir con nosotros en Universo Laboral. Estamos platicando sobre conciliación y tenemos a un invitado bien especial, el maestro Mariano Zúñiga, que en este bloque de conclusiones nos estará hablando sobre estos procedimientos de conciliación que se dan en los centros y pues cuál es toda la normativa que tiene que seguir para llevarla. Le está llevando a la mesa el maestro Luis Fernando Rodríguez Vera, al que le cedo el uso de la voz. Adelante, maestro, por favor. Muchas gracias. Bien, maestro, pues la reforma laboral a la ley del 1 de mayo de 2019, pues también nos indica que este procedimiento de conciliación debe de ser muy breve. Nos hablan de un promedio máximo de 45 días para agotar esta fase obligatoria. ¿Cómo sería entonces este procedimiento que le pudieras explicar aquí a nuestro auditorio? ¿Qué es lo que tiene que realizar el trabajador a partir del momento en que resulta ser separado de su empleo? Bueno, el trabajador primeramente tiene que saber que al momento de ser despedido, según lo que establece el capítulo de prescripción de la Ley Federal del Trabajo, al ser despedido tiene un término de 60 días naturales para hacer valer esa acción, ¿sí? Pero si una vez que es despedido, yo me despiden el día de hoy y a los 8 días asisto al centro de conciliación para solicitar mi solicitud a la conciliación, ese término que yo tenía para hacer valer mi acción se interrumpe. ¿Por qué? Porque entonces entra el término de llevar a cabo el proceso de conciliación, que es de 45 días naturales. No quiere decir que tendríamos que agotar los 45 días naturales. ¿Cuándo empiezan a contar? Desde el momento en que se hace la solicitud, esta se ratifica. Esa solicitud se ratifica en el centro. El citatorio a la parte empleadora puede ser por conducto del propio trabajador, que esto acota los términos. Dentro de los próximos 5 días pudiera estarse llevando a cabo la audiencia de conciliación, porque dice la ley
que de perdido con 5 días de anticipación tendría que estarse celebrando la audiencia de conciliación. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, el trabajador es el que lleva el citatorio? El citatorio se va en una primera instancia, pero ese primer citatorio, al llevarlo el trabajador, no lleva una pena convencional para el caso de que la parte empleadora no se presentara a la audiencia. Aquí se le da entonces la oportunidad ya desde una segunda notificación a la parte empleadora, que ahí sí ya sería por conducto de un notificador del centro. Y ese segundo citatorio sí ya llevaría una cuestión para el caso de que dejara de incumplir o dejara de llegar al centro de conciliación, o que no cumpla o que no vaya. Entonces ahí sí ya es porque ya fue a través, exactamente, como ya fue a través de un notificador del centro, ahí sí ya aplicaría la multa correspondiente por no presentarse. Pero, ¿qué sucedería si no se presenta a pesar de que el notificador lo haga? Bueno, pues en ese momento, como ya se agotó el procedimiento desde la persona del trabajador, desde el propio personal del centro, para no retardar más ese procedimiento en ese momento de llevarla a cabo la audiencia, pues la misma no se va a poder llevar a cabo precisamente porque falta la parte empleadora. Pero ¿qué tendríamos que estarle garantizando al trabajador en ese momento? Entregarle su constancia de no conciliación. ¿Por qué? Porque ya no es posible notificar a la persona, a lo mejor por varias causas que ya señaló el notificador, que es imposible llevarlo a cabo. Entonces ya ahí el trabajador sí se iría directamente al tribunal. ¿Por qué? Porque ya agotó el procedimiento de conciliación. Así de sencillo. Es decir, si no llega una de las partes, pues finalmente la constancia de que ya se agotó la fase conciliatoria podría expedirse. Mucho ojo, maestro. Aquí, si el trabajador es el que solicitó la audiencia de conciliación y el trabajador es el que no asiste a la audiencia de conciliación, aquí no se entrega una constancia de no conciliación. Aquí se archiva el documento por falta de interés y ahí queda. ¿Por qué? Porque en ese caso el trabajador en otro momento pudiera poder hacer otra solicitud, siempre y cuando vaya de acuerdo a los términos que establece la propia ley y ya no se le hayan pasado ni los 60 días ni se le hayan pasado los 45 que señala la propia ley. Hay que tener mucho cuidado en esos términos en cuanto al periodo de prescripción de la acción como al periodo del procedimiento de la propia conciliación. Es decir, en esos 2 meses que tiene para que opere la prescripción o para ejercitar su acción, puede realizar varias audiencias. Si en la primera no pudo, se archiva el expediente, pero vuelve a solicitar nuevamente otra audiencia para al día siguiente y vuelve a perderla por otra razón y puede seguir solicitando cuantas audiencias sean necesarias dentro de ese lapso de 2 meses. Así es. Pues interesante. Pues maestro, realmente pues vemos que hay bastantes beneficios dentro de este proceso conciliatorio, pero la propia ley también nos está manejando algunas excepciones. Así de manera muy breve, ¿cuáles podrían ser esas excepciones? La señala el artículo 685 ter, las cuestiones de discriminación, las cuestiones, por ejemplo, de una mujer embarazada, las cuestiones de declaraciones de beneficiarios, las cuestiones con derechos laborales, en este caso contra el seguro social por accidentes de trabajo y todo este tipo de cuestiones. ¿Por qué razón? Porque son hechos que suceden en el momento, porque son hechos que pudieran no protegerse a largo tiempo y el Estado y la ley están garantizando que en un periodo muy corto se pueda proteger a estas personas. ¿Por qué? Porque se les considera dentro de grupos vulnerables. Exacto. Pues habrá que tomarlo muy en cuenta. Y pues bueno, pues realmente muy interesantes tus reflexiones, tu información, maestro Mariano, pues en tu expertise, pues realmente creo que vas cumpliendo muy bien con tu tarea encomendada. Y bueno, pues también esperemos que aquí en nuestro estado, pues lleguemos a tener centros de conciliación realmente que sean profesionales, que sean centros que precisamente prevean siempre el interés de las partes antes de cualquier otra circunstancia. La imparcialidad es muy importante.
Michoacán pues entra en una tercera fase que es a partir del 1 de mayo de 2022. Esperemos que se cumpla en tiempo, en forma, porque bueno, pues apenas se están haciendo las declaratorias respectivas a la Constitución, la armonización de nuestras leyes. Entonces, pues vamos en ese proceso que esperemos también en breve podamos ya tener esa operación de los centros de conciliación laboral para poder desahogar esta nueva modalidad de la justicia laboral. Pues agradecer todo tu tiempo, maestro, y bueno, pues agradecer también a nuestros televidentes que el día de hoy nos acompañan y pues esperando que en alguna otra emisión de Universo Laboral nos puedan acompañar. Agradecer al Sistema Michoacano de Radio y Televisión por el espacio que nos otorga y a nombre de abogados laboralistas del Estado de Michoacán, les deseamos muy buena noche. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Mariano, por haber estado el día de hoy con nosotros y pues dilucidar todas estas dudas que teníamos respecto a la conciliación. Esperemos que no sea la última vez que nos acompañe. Y pues muchas gracias también a usted que nos sigue cada miércoles o que a través de las redes sociales nos acompaña. Quiero recordarle que Universo Laboral es una producción del Sistema Michoacano de Radio y Televisión y Abogados Laboralistas de Michoacán. No se la pierda nuestra próxima emisión con más temas del mundo del trabajo. Hasta la próxima.